Saludos ingeniero, mi nombre es Freddy Lasaca del curso de Sistema de Control de Procesos y a continuación voy a continuar con el desarrollo del PDF que trata sobre el ABC del control de motor síncrono. Desde entonces vamos a ver lo que es en esta parte y que cómo funciona el control polarizado de campo de frecuencia. Bien, la parte del equipo de control de motor síncrono que es responsable de aplicar y quitar la excitación de campo de manera correcta y confiable es el sistema de relé de campo, que se encuentra justamente aquí en este esquema. Poco a poco vamos a ir detallando cada parte. Ahora, el cual debe tener los siguientes criterios, o debe cumplir con los siguientes criterios. El sistema de relé debe ser continuamente sensible a la velocidad del motor. El sistema de relé debe aplicar la excitación a la posición de arranque del motor para que arranque de manera más suave y una potente sincronización. El sistema de relé debe cortar la excitación siempre que el motor se retira del sincronismo. Bien. El sistema de relé de frecuencia de campo polarizado ofrece una respuesta sencilla, práctica a todos estos requerimientos. Vamos a ver este sistema de relé de campo polarizado. Primero, que es sensible a la velocidad. Como se muestra en el oscilograma aquí arriba, la corriente alterna inducida en el devanado de campo durante el arranque disminuye en frecuencia proporcionalmente a medida que el motor se acelera a la velocidad síncrona. O sea, esta frecuencia de esta corriente va a disminuir de manera proporcional a medida que este motor se va a acelerar hasta a la velocidad síncrona, la cual es el 95%, como se muestra en la figura de aquí. Entonces, como vemos que son proporcionales, hace que esto sea una medida precisa y fiable de la medida de la velocidad del motor, y se utiliza, como se muestra en los diagramas de la derecha, para aplicar la excitación a la velocidad preestablecida desde el cual el motor pueda arrancar en el sincronismo. Veamos. Bueno, la figura 2 no es la disminución de la corriente de campo. En figura 3 veamos lo que nos interesa. Nos dice que la corriente de campo inducida, que es justo esta corriente de acá, que se induce del campo, fluye a través del reactor ejerciendo una fuerte tracción fluye a través de este reactor, el relé y también a través de la resistencia de descarga de campo. Ahora, la corriente se desvía por el reactor a través de la bobina B del relé, haciendo que o ejerciendo una fuerza de atracción para poder cerrar la armadura que se encuentra aquí. Ahora, el relé está polarizado por corriente directa a través de la bobina C del excitador. Entonces, esta bobina C está siendo excitado por corriente directa. Lo siguiente es que tiene sensibilidad o es sensible a la posición del rotor. Los polos del rotor y del estator deben sincronizar como dos engranajes próximos suavemente y limpiamente en malla. Ahora, con la excitación aplicada en la posición de arranque correcta del rotor, el máximo torque del rotor hacia adelante se ejerce para poder inmediatamente arrancar el motor en sincronismo, ¿no? Y mantenerlo allí. La selectividad de la posición del rotor se lleva a cabo por la polarización, como se ilustra a la derecha,
y explicado en las páginas siguientes. Entonces, ¿cómo es que entra al sincronismo? Entonces, eso se muestra en este esquema, que nos dice lo siguiente. Bueno, primero vemos esta parte acá. No, está bien. Continuamos acá, figura 4. Entonces, como nos dice que este es el esquema en el cual nos explica cómo es que el motor entra en sincronismo. Bien. En la sincronización de la velocidad, el desplazamiento de frecuencia de corriente de campo inducida ha disminuido, como se mostró acá, ¿no? Ha disminuido. Ya está. La frecuencia de corriente de inducción ha disminuido. Y la mayor parte de la corriente ahora fluye a través del reactor. La mayor parte de la corriente directa fluye a través del reactor. Y eso hace que se debilite la tracción del relé. En este caso viene la armadura, ¿no? Lo que permite que la armadura A se abra. Entonces, y la polarización del relé proporciona una apertura selectiva para dar una sincronización más potente. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo es el momento correcto para aplicar la excitación? Justamente cuando el motor alcanza el 95% de la velocidad de sincronismo. En ese instante es el momento correcto, no antes. Luego vamos a ver qué pasa cuando se aplica la excitación antes. Ahora, este sistema también nos proporciona resincronización automática. Entonces, debe el motor síncrono debe tirar del motor síncrono de paso de la caída de tensión o sobrecarga de la corriente inducida desde el campo, el cual abrirá el contacto de relé para eliminar la excitación. Ahora, el motor síncrono entonces puede funcionar como un motor de inducción una vez que si se proporciona la protección de retardo de tiempo de mínima tensión y el motor tiene suficiente torque de arranque o la descarga automática esté proporcionada, entonces el motor volverá a sincronizar cuando la tensión se restaure o después es pasado la carga pico, lo que impide que el motor se apague. Bien, vamos a ver este esquema, ¿no? Como dijimos ya otra vez, ahora la corriente fluye a través del reactor, lo cual debilita el relé haciendo que el contacto aquí de la armadura A se abra y haga contacto con S, el cual hace que se abra el contacto con la resistencia descarga de campo. Bien, esta corriente al ocurrir todo eso hace que el motor entre en sincronismo. Entonces se aplica la excitación, ¿no? Entonces entra en sincronismo justamente cuando se aplica la excitación. Pero cuando se aplica esa excitación, como dijimos, cuando el motor alcanza la velocidad del sincronismo, que es 95%. Ahora, ¿cómo es que trabaja este relé? ¿Cómo es que funciona este relé? Vamos a ver en más detalle. Ahora, en el momento de poner en marcha el motor, la armadura del relé se cierra, abriendo su contacto S. Entonces, al momento de arrancar, cuando arranca en modo jaula de ardilla, en modo de motor de inducción, que es el primer paso que hemos visto aquí, ¿no? Entonces se cierra y el contacto S queda abierto.
Entonces, hasta el momento de llegar a la velocidad de sincronismo del motor, el flujo magnético a través de la armadura del relé es suficiente para mantenerlo cerrado. La razón de esto es que en todos excepto en muy baja frecuencia de deslizamiento, el efecto de ahogamiento del reactor fuerza una cantidad sustancial de corriente inducida a través de la bobina B, y esa cantidad sustancial de corriente hace que esta armadura permanezca cerrada. Luego, todo esto es para proteger el motor, no es una medida de protección. Ahora, en la sincronización de la velocidad, sin embargo, la frecuencia de la corriente de campo inducida disminuye en gran medida y el efecto de ahogamiento se ve muy reducido. O sea, el efecto de mantener cerrado esto se ve muy reducido, y a esta baja frecuencia reduce la corriente en la bobina B. Entonces, a esa baja frecuencia reduce la corriente en la bobina B, lo cual nos ocasiona que lo cual nos ocasiona que el- la armadura se abra y haga contacto con S. Ahora, pero el relé está polarizado por corriente continua por la bobina C, como se observa en la figura aquí, esta es la figura 5, ¿no? Por lo tanto, la armadura puede abrir solo cuando los flujos magnéticos de las bobinas B y C, estas dos bobinas, son de cierta fuerza relativa y opuestos. O sea, tienen casi la misma fuerza, relativamente la misma fuerza, pero opuestos. Como se muestra en la figura 5, que se muestra aquí, ¿no? Son opuestos. El diseño del relé es tal como para poder establecer contacto con S en el punto más favorable para la sincronización. ¿Y cuál es el punto más favorable para la sincronización? Es aquel cuando el motor alcanza la velocidad de sincronismo, que es del 95%, como ya se mencionó arriba. Entonces, ¿qué más nos dice acá? Figura 5. El efecto de la corriente continua de polarización de la bobina C es hacer que el flujo magnético en la armadura del relé A sea asimétrico, como se observa aquí, con respecto a la línea 0 de la onda de corriente de campo inducido. Entonces, esta es la línea de corriente de campo inducido, ¿no? Entonces hace que sea asimétrico, nos dice. Ahora, a continuación, esto nos permite que el relé se abra solo en parte de la onda abarcada por pequeños bucles superiores de flujo. El relé, de la armadura del relé, ¿no? Ahora, la excitación se aplica realmente en la dirección mostrada por la flecha, que nos muestra aquí. De polaridad opuesta a la de la corriente de campo inducida en el punto de aplicación, es decir, cuando los polos del rotor y del estator están acercando a oposición directa. La excitación a continuación tiene la ventaja del siguiente medio ciclo, que está aquí, de la corriente de descarga de campo para ayudar a superar la inercia magnética y se acumulan rápidamente, y entonces el motor entre en sincronismo. Ahora, vamos a ver las curvas. Estas curvas van a mostrarnos por qué la excitación de campo se debe aplicar a una zona seleccionada para obtener mejores resultados de sincronización. Bien, a medida que cada polo del rotor se desliza lentamente por un par de polos del estator, la velocidad de sincronización próximo, un ciclo de deslizamiento completo de la corriente alterna, es inducida por acción del transformador en el devanado de campo del motor síncrono. Ahora, es obvio que mediante el uso de un relé de aplicación de campo sensible a la corriente de campo inducida y polarizando el relé para operar en la posición correcta en el ciclo de deslizamiento de la corriente de campo inducido,
lo que significa que para seleccionar la posición del rotor se logre la mejor sincronización, ¿no? La ubicación de eso, de la ubicación de la aplicación de la excitación, va a permitir que podamos lograr la mejor sincronización posible. Este método se utiliza en el control de frecuencia de campo polarizado. La posición del rotor más favorable se muestra por las curvas mostradas en la derecha. Estas curvas se basan en pruebas extensas para determinar los resultados de sincronización cuando se aplica excitación en distintos puntos de la onda de corriente de campo inducida. Bien, la figura 6, que nos dice que donde no hay deslizamiento de polos, por lo tanto no hay reversiones de torque cuando se aplica excitación durante la primera mitad de la onda negativa de la corriente de campo inducida. Como vemos acá, en la primera mitad de la onda negativa de corriente inducida no existen deslizamiento de polos, en cambio en las otras sí. Entonces ese es uno de los pasos del cual nos permite mostrar una buena sincronización, aplicar la excitación justamente en esa zona. Ahora, lo otro, esta es la figura 6, la figura 7 y 8. ¿Qué más nos permite? Ahora, mínima corriente de entrada. Si tenemos mínima corriente de entrada, entonces por lo tanto habrá perturbación mínima de línea cuando se aplique la excitación durante la primera mitad de la onda negativa de la corriente. En esa primera mitad va a haber mínima perturbación, ¿no? Mínima perturbación de línea, porque acá la corriente de entrada es mínima. Entonces por lo tanto obtenemos mínima perturbación al momento de aplicar la excitación. Figura 8. Vamos a obtener un torque más grande, por lo tanto se puede empujar mayor carga. En ese momento, bueno, obtenemos mayor torque cuando la excitación se aplica en la primera mitad de la onda negativa de la corriente. Entonces, esa es la parte donde nosotros debemos aplicar la excitación. Entonces, justamente en la mitad de la primera onda, primera parte negativa de la corriente inducida de campo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la gráfica de cuando nosotros sincronizamos incorrectamente y cuando sincronizamos correctamente. Figura 9. La excitación aplicada en un punto desfavorable sobre la onda de corriente de campo inducida da como resultado que tres polos del rotor se deslizan por los polos del estator, con el acompañamiento de altas sobrecargas de corriente y las reversiones de torque antes de que finalmente entre en sincronismo. Como podemos observar acá nosotros en esta imagen, se está aplicando la excitación justamente en este punto. Y eso ha ocasionado que tres polos del rotor se deslizan, ¿no?, por los polos del estator, lo que nos ocasiona grandes sobrecargas de corriente. Justamente serían esas tres ondas que aparecen ahí. Esta sería la imagen de cuando nosotros sincronizamos incorrectamente, cuando aplicamos la excitación en un punto desfavorable. Imaginemos que sería en menos del 95%, ¿no?, o quizás por ahí, ¿no? No se especifica bien aquí, pero bueno, suponemos que es eso. O sea, un punto desfavorable es cuando el motor no ha alcanzado la velocidad de sincronismo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos la excitación en un punto favorable? Eso va a hacer que no haya desplazamiento de polos. Y entonces el motor arranca rápidamente, sin deslizamiento de polos, con una corriente mínima y un torque máximo, ¿no?, entrando así al sincronismo. Entonces es la forma correcta de sincronizar. Para sincronizar correctamente, tenemos primeramente aplicar excitación en un punto favorable. Y el punto favorable era cuando el motor alcanza la velocidad de sincronismo, que es el 95%.
Bien, vamos a ver ahora lo que es el diagrama de conexión magnético a pleno voltaje y control de frecuencia de campo polarizado y ruptura de aire. Bueno, no se entiende muy bien el título, pero en sí se refiere no al control de frecuencia de campo polarizado, toda la operación de ese circuito. Veamos, las funciones de un control de motor síncrono son para llevar a cabo con precisión y fiabilidad lo siguiente. Primero, conectar el bobinado de la línea del estator del motor a plena tensión o a voltaje reducido como sea necesario. Entonces hay dos formas, ¿no?, de conectar el bobinado: a plena tensión o a voltaje reducido. 2. Aplicar la excitación de arranque de velocidad y posición del reductor adecuado o en el momento adecuado, ¿no? 3. O sea, este circuito nos permite aplicar la excitación en el momento adecuado y la posición, ¿no?, también la posición del reductor adecuado. 3. Proteger el motor frente a condiciones anormales de línea o carga. 4. Remover la excitación de campo. Debe dejar esto al motor fuera de sincronismo por cualquier motivo. 5. Indicar el rendimiento del motor a través de medidores. 6. Proporcionar ajuste del factor de potencia del motor en funcionamiento. 7. Proporcionar seguridad adecuada para el personal operativo. Operación. El conjunto excitador es iniciado primero. Este conjunto también puede estar conectado para comenzar casualmente con presionar el botón ejecutor del motor síncrono. Entonces, cuando se presiona el botón de funcionamiento del motor, se cierra el contacto de línea que conecta el motor a la línea a plena tensión. Un enclavamiento en la línea del contactor cierra el circuito cerrado del botón de ejecución. Entonces, cuando trabaja a plena tensión es justamente cuando se arranca el motor, ¿no? En ese momento todavía no está trabajando como motor síncrono. En ese momento opera como un motor de inducción o motor de jaula de ril. Luego sigue el paso de sincronización. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, el motor está siendo acelerado. Entonces, se acelera como un motor de inducción. Y cuando ha alcanzado la velocidad correcta para la sincronización, que por lo general es alrededor del 95% de la velocidad síncrona, la armadura del relé de frecuencia de campo polarizado cae abierto, cerrando el contactor de campo para aplicar la excitación de campo para sincronizar el motor. Entonces el motor funciona como un motor síncrono. Entonces, mejor lo vemos el gráfico para ver cómo es que pasa eso. Y bueno, eso se muestra en el gráfico 4. Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Entonces, una vez que el motor ha sido acelerado hasta velocidad síncrona, la armadura del relé de frecuencia de campo cae abierto. Este relé, esta armadura es la que cae abierto, haciendo contacto con S. Entonces, el contactor de campo es energizado. ¿Eso qué permite? Cierra el contactor de campo, ¿no? Esto permite aplicar la excitación de campo para sincronizar el motor. Entonces el motor funciona como motor síncrono. Ahora, el cierre de este contacto de campo abre simultáneamente el contacto de campo de descarga que se encuentra justamente aquí, ¿no? Entonces este cierre de contacto, este es el contactor de campo, ¿no? Se cierra acá. Como vemos aquí, esto está cerrado. Anteriormente estaba abierto aquí. Entonces, al abrirse la armadura A, hace que haga contacto con S y eso cierre el contactor de campo. Y simultáneamente el contactor de campo de descarga queda abierto, abriendo el circuito de la resistencia de descarga de campo. Y entonces, como dijimos anteriormente, toda la corriente fluye al campo, ¿no? Y eso hace que nuestro motor corra o arranque como un motor síncrono. Bueno, la siguiente parte, que es la resincronización, la va a tocar o lo va a desarrollar otro compañero. Gracias.